Aprendo en Casa. Hola chicas y chicos, soy Jonathan Hernández y hoy nos volvemos a encontrar en Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. Estamos en el mes patrio, así que demos de alegría a nuestro país con nuestras buenas acciones, para poder decir de corazón, ¡felices fiestas patrias! No olviden que el próximo año estaremos celebrando el bicentenario de la independencia del Perú, y la mejor forma de celebrarlo es siendo mejores ciudadanas y ciudadanos. ¿Cómo? Con acciones pequeñas, medianas, grandes, no importa, pero haciéndolas a conciencia. Disculpen, ¿recuerdan que la otra vez les comenté que me había peleado con un amigo del barrio hace unos años en un campeonato interescolar? Porque los dos pertenecíamos a barras distintas, y que su hermana, que también era mi amiga, me había dejado de hablar por eso. Pues mi mamá me recomendó que les envíe una torta de chocolate en señal de paz, y me acaban de mandar un mensaje de agradecimiento. Me dicen que me llaman después del programa. Qué bonito eso, no hay nada mejor que recuperar la amistad, sobre todo si la perdiste por una tontería, como una discusión entre barras deportivas. Bien, ¿recuerdan que en el programa de la vez pasada les pedí que investigaran o le preguntaran a sus familiares sobre cómo era el comportamiento de los hinchas cuando tus papás y abuelos eran jóvenes? Tienen listas esas respuestas en casa, ¿no? Antes de responder la pregunta, vamos a hacer juntos un pequeño recordatorio de ese programa, donde leímos un texto muy interesante titulado Posibles causas de la violencia en el fútbol peruano. ¿Se acuerdan? El autor sostenía que existen dos tipos de hinchas, quienes realmente van a alentar a su equipo y quienes van a fomentar actos vandálicos dentro y fuera de las tribunas. A estos últimos les llamó pseudobarristas. Por un momento pensé que los abucheos eran para mí, pero es para los pseudobarristas. Muy bien, la causa de estos actos vandálicos estaría asociada a la violencia que estos experimentan en su entorno o su casa, razón por la cual ven a las tribunas como una oportunidad de desfogue. Para responder a la pregunta sobre el comportamiento de los hinchas a lo largo de los años, yo pregunté al bisabuelo de un primo, que siempre fue al estadio a ver fútbol. Se trata del señor Luis Cabellos Canosos. Mi primo lo está ayudando con el celular para hacer una videollamada. Empezamos entonces con el desarrollo de la pregunta que quedó pendiente la vez pasada. Buenas, señor Luis Cabellos Canosos, ¿cómo está? A ver, hijito, me estoy acomodando este nuevo sistema computarizado llamado telellamada. Espérame. Señor Luis, gracias por estar hoy con nosotras y nosotros. La pregunta que teníamos al final del programa de la vez pasada fue: ¿cómo era el comportamiento de los hinchas cuando tus papás o abuelos eran jóvenes? Usted, siendo bisabuelo, ha vivido lo que han vivido los padres y abuelos de los espectadores en casa. Así que, ¿quién mejor que usted para contarnos esto? Uy, cuando mi hijo, que seguro tiene la edad de tu abuelo, iba conmigo al estadio a ver la selección, solo se veían en las tribunas a barristas que iban a alentar. Y eran muy respetuosos. Cuando la selección rival aparecía en el campo, no había pifias, mucho menos cuando se entonaba su himno nacional. Igual sucedía cuando íbamos a ver el fútbol local. Las barras eran pacíficas, realizaban sus cánticos deportivos, saltaban, lucían sin temor sus camisetas y flameaban los banderines de sus respectivos equipos. Bueno, yo creo que las cosas pueden mejorar siempre. La verdad, solo debemos pensar en lo que debemos hacer para que esto que cuenta ocurra. Años después, también iba al estadio con mi nieto, que seguro tiene la edad de tu padre. ¿Y cómo se comportaba la gente en los estadios en esa época? Bueno, la gente en esa época... Señor Luis, no se nos quede dormido. Cuando iba al fútbol local con mi nieto, que debe tener la edad de tu padre, las tribunas ya eran violentas. Por eso, al poco tiempo dejamos de ir al estadio y veíamos los partidos en su casa. Cuando terminaban esos partidos, veíamos por televisión que los pseudobarristas merodeaban la calle por un buen rato. Se armaban grescas en plena vía pública y a veces cometían asaltos. Señor Luis,
mi nieto, que no sé si ya te mencioné que debe tener la edad de tu papá. Él y yo nos interesábamos tanto en el tema que terminábamos investigando sobre la violencia en el fútbol en otros países. Estos son algunos titulares que encontramos en los periódicos. Léelos, que yo no puedo. Por la cuarentena no he podido salir a ajustarme la medida de mis lentes. Partido de fútbol brasileño terminó en espectacular bronca. El fútbol boliviano se está enfermando de violencia. El lado oscuro de las barras bravas en Argentina, una mirada a la violencia en el fútbol. Violencia en las tribunas, las otras peleas que han marcado el fútbol chileno. Gobierno establece medidas para luchar contra la violencia en el fútbol colombiano. Los actos de violencia en el fútbol ecuatoriano en una década. ¡Qué pena! Ya existía esa violencia en esos años. Así es. Y si algunos de esos países fueron a mundiales y nosotros no en las últimas décadas, fue porque tuvieron otros medios para hacerlo. Pero eso no quiere decir que la violencia en las tribunas no los haya perjudicado. Yo, por mi lado, seguiré sin ir al estadio si es que estos abren de nuevo al público en un futuro. Menos llevaré a mi esposa hermosa Emergilda, a quien conocí un día en la playa hace muchos años. Recuerdo que esa misma noche, ella y yo nos fuimos al... ¡Luis! ¡Cuidado! Estamos aún en horario de protección al menor. Esa misma noche nos fuimos al Jirón de la Unión a tomar un helado. ¿Qué creías que iba a decir, Jonathan? Bueno, la verdad es que veo que este programa es una ocasión muy conveniente para reflexionar sobre los grandes problemas que como país afrontamos día a día. Y para pensar en las causas de estos problemas y así modificar aquellas actitudes que los fomentan y... Bien, ese fue el señor Luis Cabellos Canosos, bisabuelo de mi primo. Gracias a ellos. Bien, ¿qué haremos hoy? Como dije al inicio del programa, el texto que leímos el otro día fue Causas de violencia en el fútbol peruano. Hoy vamos a continuar con el segundo texto de la primera semana, titulado Deporte, Cultura, Recreación, Niñez y Adolescencia. Y vamos a contar con la presencia de nuestra profesora Patricia, quien como siempre nos instruye y guía a lo largo del camino del aprendizaje. Ustedes en casa busquen lápiz y papel o donde quieran hacer sus apuntes, que empezamos con fuerza. Hola, Jonathan. Buenas, chicas y chicos de sus casas. Espero que estén bien. Les cuento que estaba viendo el programa y me gustaría agregar algo respecto a esta violencia deportiva de la que se ha hablado. Esta violencia no es solo física, ni se ejerce solo en las tribunas de un estadio. ¿Cómo es eso, profesora? Existe también la violencia verbal, es decir, cuando nos referimos a alguien con insultos o le hacemos una crítica degradante. Este tipo de violencia puede estar presente en múltiples espacios y puede ser practicada por cualquier persona, como tú o como yo, sin darnos cuenta. Muchas veces nos dejamos llevar por el calor de un encuentro deportivo y reaccionamos de manera agresiva contra aquellos jugadores que no cumplen con nuestra expectativa. Por ejemplo, un caso muy claro es cuando un jugador falla un gol. Me ha hecho acordar de que en un partido del campeonato interescolar en mi colegio, un jugador de nuestro equipo falló un penal. Muchos nos molestamos y fuimos bastante duros, hasta algunos llegaron a referirse a él con palabras violentas. Pero todo eso terminó cuando nuestra profesora de comunicación de ese año nos habló de la importancia de la empatía en el ámbito deportivo. Nos llevó a pensar sobre cómo nuestras palabras o actitudes pueden herir los sentimientos de las personas, cuando debemos hacer todo lo contrario en un momento tan difícil, ¿no? La profesora nos enseñó a preguntarnos, ¿cómo me sentiría yo si estuviera en su lugar? ¿Qué actitudes o palabras espero de los demás? Fue una clase memorable. A partir de ese momento no hubo más violencia. Además, hay que pensar que de esa forma no lograremos que nuestro jugador mejore, ¿no? Así es, muy buena reflexión. La empatía, como bien lo saben, es la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Este valor va de la mano de este otro.
El respeto, esto es, tratar a las personas tal cual nos gustaría que nos traten a nosotras y nosotros. Son dos valores que debemos cultivar en todos los ámbitos, no solo en el deportivo. Así es, practiquemos y fomentemos la empatía y el respeto siempre. Claro que sí. ¿Y qué mejor ocasión para comprender que un deporte sin violencia aporta la construcción de la visión del Perú que queremos, llegando al Bicentenario? Bien, ahora pasemos a la actividad del programa de hoy. ¿Le parece, profesora? Como indica la ruta, nos corresponde leer el texto 2. Deporte, cultura, recreación, niñez y adolescencia. Como dice más abajo, es un texto tomado de una publicación del año 2010, del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y del Centro de Estudios Democráticos para América Latina. Antes de empezar, me gustaría que respondamos a una pregunta. ¿Es importante ejercitar el cuerpo, Jonathan? ¿Qué dicen en casa? Yo creo que sí es importante, porque así ponemos en forma cada parte de nuestro cuerpo. Además de que es muy divertido, nos relaja. Por ejemplo, cuando lo hacemos en grupo, en el vóley, en el básquet o jugando fútbol. Me acaba de mandar un mensaje a la hermana de mi amigo, con el que nos acabamos de amistar. Dice que le parece más importante ejercitar la mente, que preferiría leer una obra literaria interesante, por ejemplo. Profesora, sé que estamos en pleno programa y si miro el celular es porque a veces recibo mensajes de espectadores haciendo preguntas. Si no, lo tendría apagado. ¡Ojo! Lo sé, no te preocupes. Interesante lo que dice tu amiga. Aquí vemos cómo frente a una misma situación, las personas podemos tener distintas opiniones. Cada una de ellas es respetable. Ahora, preparémonos para la lectura. Pero antes, vamos a una pausa y regresamos. ¿Le parece? ¿Cómo no, Jonathan? ¡Ya volvemos! TV Perú. Somos todos. ¡Ya regresamos! Bienvenidas de vuelta, chicas y chicos, en casa. Jonathan, la lectura de hoy está dividida en dos partes, las cuales discutiremos y analizaremos de manera independiente. Bien, vamos a determinar si ejercitar el cuerpo es realmente importante. Observen el título de la lectura: Deporte, cultura, recreación, niñez y adolescencia. ¿De qué tratará el texto? El título me da a entender que tratará sobre el deporte y la recreación en la etapa de la niñez y la adolescencia. Muy bien. ¿Y qué pasa con la cultura? ¿Cómo se puede relacionar con el deporte y la recreación? La verdad es que no tengo claro cómo se relaciona la cultura con las otras actividades. ¿Qué te parece entonces si leemos el texto y descubrimos cuál es la relación que existen entre las tres actividades y el periodo de la niñez y adolescencia? ¡Bacán! Yo empiezo. Ustedes en casa lean conmigo. Deporte, cultura, recreación, niñez y adolescencia. Parte 1. El aspecto corporal es muy necesario en los seres humanos. Sin embargo, no fue considerado así en la enseñanza por muchos años, ya que se superpuso lo intelectual sobre lo físico. No podemos negar que el individuo vive en movimiento, y este se produce desde los niveles microsomáticos hasta los más amplios. El movimiento causa estímulos sensoriales. Sin esto, los seres humanos no podríamos vivir. Según el filósofo español José María Cagigal, especialista en pedagogía deportiva, el movimiento multiplica las posibilidades y variedades de las estimulaciones. Asegura que es necesario que las personas ejerciten de alguna manera sus capacidades de movimiento para potenciar la facultad de pensar. Sostiene además que
cuando el cerebro es estimulado por un cuerpo ejercitado, se estructura ventajosamente en orden a su capacidad y a su rendimiento intelectual. Por tal razón, hoy en día en la enseñanza se considera al movimiento como un aspecto que no debe dejarse de lado, pues además permite entablar relaciones con grupos coetáneos y formar la identidad. El movimiento y el deporte en el ambiente ayuda a las y los jóvenes a desarrollar muchas facultades que les servirán en un futuro, como el comprender de una manera vivencial los valores humanos, reconociéndose y brindando la oportunidad de crearse y recrearse al mismo tiempo. Muy bien. ¿Qué significa que el intelectual se haya superpuesto sobre lo físico? Quiere decir que antes lo intelectual era lo más importante. Se consideraba a lo físico como algo complementario. ¿Y ahora cómo se le considera? A ver, lo físico ahora es importante porque cuando nos movemos nuestra mente trabaja mejor. Dicho de otro modo, el movimiento provee a nuestro cuerpo, influye en lo mental. Mi amiga está sorprendida. Dice que pensó que lo físico no era tan importante, pero lo es. Supongo que por eso existe el área de educación física en los colegios, ¿no? Supones bien. Por eso es necesario poner en movimiento nuestro cuerpo, para así tener un rendimiento intelectual adecuado. ¿Y qué quiere decir el autor cuando asegura que no podemos negar que el individuo vive en movimiento y este se produce desde los niveles microsomáticos hasta los más amplios? Jamás había escuchado microsomático. De acuerdo con el contexto en el que se halla, puede referirse a que el movimiento es necesario, sobre todo natural, pues todo dentro de nuestro cuerpo está en constante movimiento, desde lo más pequeño a lo más grande. Buena respuesta. ¿Y qué podrías decirnos con tus propias palabras? ¿Qué significa microsomático? La palabra micro me da la idea de que es algo pequeño, como un microchip o microbio. Excelente forma de establecer el significado por comparación del prefijo. En este caso, el prefijo micro, que significa pequeño. ¿Y la parte de la palabra que te falta? Somático. Eso sí no me suena. En ese caso, debemos acudir al diccionario, aunque debo decirte que este no tiene la palabra microsomático. Tenemos que descomponerla, quedaría así, microsomático. Revisemos esas dos palabras. Tenía razón, profesora. Micro se refiere a algo muy pequeño. Y bueno, somático se refiere al cuerpo de algo. Entonces, ya sabemos que microsomático se refiere a un cuerpo que es muy, pero muy pequeño, como cada célula que forma parte de los distintos organismos en nuestro cuerpo. Tengo otra pregunta. ¿A qué se refiere el autor cuando asegura que el movimiento permite además entablar relaciones con grupos coetáneos y formar la identidad? Yo creo que cualquier deporte, o una danza incluso, que como sabemos implica movimiento, garantiza la interacción con más gente, con más personas de nuestra edad. Y al ocurrir esto, fijamos nuestra identidad, pues aprendemos de todo un poco. ¿Podrías definir coetáneo con tus propias palabras? ¿Lo pueden hacer chicas y chicos en casa? A ver, dice entablar relaciones con grupos coetáneos. Entiendo que se refiere a que vamos a relacionarnos con gente de nuestra edad. Claro, eso dependerá de la edad que tengamos. Estamos aprendiendo. Ese es el camino. Última pregunta de esta primera parte. ¿Qué nos habrá querido decir el autor cuando señala que hay que comprender de una manera vivencial los valores humanos? Como hablábamos al inicio del programa, es muy importante practicar los valores de la empatía y el respeto. Hay muchos más valores, claro, como la responsabilidad, la constancia. Comprender de una manera vivencial significa, creo, que el aprendizaje se vive. O sea, que a través del día a día, del compartir con nuestros compañeros, aprendemos en nuestra práctica diaria. Muy bien. El aprendizaje de los valores, en este caso, es una vivencia a través de distintas situaciones.
sean estas positivas o negativas. Ponemos en práctica diversos valores. Ahora, ya para pasar a la segunda parte del texto, vamos a organizar lo leído. ¿Les parece? Ya, Ala. En el lado izquierdo podemos ver el texto con las partes que me han ayudado a construir las ideas principales. En el lado derecho vemos mis anotaciones. He hecho un organizador compuesto de las ideas principales que giran alrededor de la importancia del movimiento. Este es bueno porque ayuda a potenciar la facultad de pensar. Nos ayuda a entablar relaciones con grupos coetáneos de nuestra edad, construyendo así nuestra identidad. También nos permite comprender de manera vivencial los valores humanos. Esta última idea significa que tomamos conciencia de los valores a través de las interacciones que establecemos con los otros, a través de las situaciones del día a día, de lo que experimentamos y vivimos. Bien, es muy recomendable hacer esas anotaciones. Pasemos a la segunda parte del texto. Leamos todas y todos en casa. Parte 2. El movimiento físico también ayuda a las y los jóvenes a adquirir una dimensión real de sí mismos, ya que descubren sus fortalezas y los aspectos por mejorar. Por lo tanto, el movimiento físico y las expresiones culturales son de fundamental importancia para la adquisición de diferentes destrezas y conocimientos. Resalta el valor del esfuerzo diario para alcanzar metas a largo plazo. Incentiva el esfuerzo personal, la disciplina y la búsqueda constante de mejoras. Finalmente, la práctica de un deporte o actividad cultural o recreativa favorece el crecimiento integral en las niñas y los niños. Transmite valores personales y sociales. Enseña a aprender de los errores y a continuar mejorando. En los adolescentes facilita el autoconocimiento. Brinda una estructura saludable para desarrollar su identidad y proporciona un grupo de pertenencia. En la edad adulta, ayuda a crecer constantemente, a pensar nuevos retos y cambios. En los adultos mayores, facilita la pertenencia a un grupo, genera contactos sociales, produce vivencias y beneficia la salud física. ¿Qué ideas desarrolla esta segunda parte? En esta última sección también hay ideas muy interesantes. Por ejemplo, descubrimos nuestras fortalezas y puntos a mejorar a través del movimiento, o sea, con la práctica constante. ¿De qué manera crees que el movimiento puede ser disciplinado o constante? Por ejemplo, si se avecina un partido muy importante de cualquier deporte o una presentación de un baile, toda la semana anterior, si fuera posible, llevaría a cabo un plan estricto de ejercicios. Comería saludablemente y bebería mucho líquido. Dormiría mis buenas horas para estar siempre fresco. ¿En qué parte del texto está eso? ¿Cómo sabes que el autor quiere decir eso? Por la parte que dice en el texto, resalta el valor del esfuerzo diario para alcanzar metas a largo plazo. Incentiva el esfuerzo personal, la disciplina y la búsqueda constante de mejoras. Me ha hecho acordar a cuando jugaba básquet en el colegio. Mi papá me entrenaba, salíamos muy temprano a trotar. Conforme pasaban los días me daba cuenta de que cada vez corría más rápido y tenía mejor resistencia. ¿Y qué piensas respecto a que el deporte ayuda a las disciplinas también de los adultos? Esta información se encuentra al final. El deporte requiere de prácticas y ensayos para mejorar y ser un buen deportista. Y eso solo se alcanza con trabajo disciplinado. Mi amiga piensa que el deporte no ayuda mucho a la disciplina de los niños. Dice que es un momento de diversión y entretenimiento y que más bien relaja. Ambos tienen opiniones distintas y cada uno trata de justificarlas con razones. De eso se trata cuando uno emite opiniones. Y no por eso dejamos de ser amigos. Sobre todo ahora que ya me amisté con ella y con su hermano. La diferencia de opiniones es también una muestra de respeto y tolerancia. Tratemos ahora de sintetizar lo que hemos trabajado. Muestra lo que has hecho, Jonathan. En el lado izquierdo podemos ver el texto con las partes que me han ayudado a construir las ideas principales. En el lado derecho vemos mis anotaciones. He hecho un organizador compuesto de las ideas principales que giran alrededor de la importancia del movimiento. Es importante porque ayuda a descubrir fortalezas y aspectos por mejorar. A través de la práctica,
de la constancia o perseverancia y la disciplina. Así como también favorece de manera particular a niños, adolescentes, adultos y adultos mayores. ¡Excelente! ¿Así lo hicieron todas y todos en casa? Muy bien. ¿Qué hemos hecho hoy entonces? Hemos leído un texto titulado Deporte, Cultura, Recreación, Niñez y Adolescencia. El objetivo de la lectura del texto es reflexionar sobre cómo estamos actuando las y los ciudadanos en beneficio de nuestro país y en lo referido a la prevención de la violencia en el deporte. También hemos conocido la importancia del movimiento físico para nuestra mente y para el desarrollo de diversas habilidades. Por eso les pido hacer anotaciones de lo leído y organizar ello adecuadamente en su carpeta de Aprendo en Casa. Profesora, ¿vamos con las preguntas? Aquí estoy para ustedes. ¿Cómo sé si mis opiniones sobre un texto o una parte de él son correctas? Buena pregunta. Las opiniones no se catalogan como correctas o incorrectas. Una opinión es una apreciación muy personal y subjetiva. No necesariamente armoniza con la apreciación de otro. Y esto no debería ser motivo de enemistad. Lo importante de una opinión es saberla justificar con argumentos válidos. Quisiera saber, ¿qué puedo hacer para comprender mejor un texto? Primero, debemos tratar de anticipar el tema a partir del título, mentalmente preguntarnos de qué tratará lo que voy a leer y de ahí responder con tu propia lluvia de ideas. Luego enlazar, unir o asociar estas ideas de manera que tengan relación. Segundo, en el desarrollo de tu lectura, que puede ser una lectura silenciosa o en voz alta, trata de subrayar o resaltar las ideas principales y secundarias con colores distintos, así como hacer anotaciones en los márgenes para ampliar la información sobre algo que no te haya quedado claro y crees que es importante consultarlo después. Sobre todo, no olvides hacer pausas. La lectura no debe ser concebida como una carrera. Tómate todo el tiempo que necesites para pensar y reflexionar sobre alguna idea que haya llamado tu atención. Tercero, haz organizadores sobre lo leído, como hizo Jonathan. Suena bien, y eso es todo por hoy. Gracias, profesora Patricia, por guiarnos en este programa y ayudarnos a comprender la lección. Gracias, hasta la próxima. El texto de hoy nos ha permitido conocer de qué manera el deporte, el movimiento y las actividades culturales son importantes para conocerse mejor uno mismo y mejorar en distintos aspectos de nuestra salud. Te invitamos a que investigues sobre un personaje del deporte, puede ser nacional, regional o de tu localidad, cuya disciplina y tesón lo hayan llevado a cosechar grandes triunfos y como esas victorias han influido en la construcción de un Perú mejor. No puede ser. La torta que le envié a mi amigo y su hermana tenía pecanas y ella es alérgica. Yo no sabía. Uy, me acaba de enviar una foto de su cara hinchada. Mejor no se las muestro. Ya se pelearon conmigo de nuevo porque piensan que lo hice al propósito. ¿Y ahora qué hago? Bueno, pensaré en algo y nos vemos en el próximo programa. ¡Chao!